Hola, soy David Guirao, soy ilustrador, el ilustrador del cómic que acabas de leer, La Torre de la Concordia, y este vídeo sirve pues, para ampliar, para conocer algún detalle o algún proceso creativo de cómo hemos desarrollado este cómic que tienes en tus manos. El cómic que acabas de leer, La Torre de la Concordia, pertenece a una colección que se inauguró con el libro de la cadena. La colección se denomina Hitos de la Identidad Aragonesa. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Poner en valor algunos hechos históricos, acontecimientos que han sido relevantes para nuestra historia. Este segundo de los libros lo que habla es de la Concordia en Alcañiz. Queríamos que tuviera una coherencia formal y visual, como ya habéis visto. Por ejemplo, en el primero de los libros el protagonista es Ángel, es el padre que pertenece a la Orden de los Guardianes de las Palabras, mientras que Andresa, la madre, pertenece a la Orden de los Números. Si observáis la primera página de presentación de cada uno de los protagonistas, tienen una estructura formal prácticamente parecida. Andresa es un personaje que habla y se comunica de una manera muy especial. Por ejemplo, cuando verbaliza, cuando dialoga con sus hijos y les cuenta cosas, ella siempre pone en énfasis en enumerar algunos de los hechos históricos. Por ejemplo, cuando describe por primera vez a la torre le dice tenía 4 funciones. Símbolo de poder, refugio, 3, campanario, 4 es conjugador de tormentas. ¿Qué queremos reflejar con esto? Que la madre siempre tiene las matemáticas, los números en su cabeza. Si en el primero de los libros hablábamos de una cosa muy importante, como eran los fueros de Aragón, los fueros de Jaca, en este hablamos de la Concordia de Alcañiz. En Aragón se hizo una cosa excepcional, y es que se pusieron de acuerdo a través de un pacto, a través de una concordia, para elegir unos compromisarios que unos meses después, en Caspe, decidieran quién iba a ser su nuevo rey, sin tener que intervenir a través del conflicto y la guerra. Todo eso ocurrió en 1412, en Alcañiz, en La Torre, que es la auténtica protagonista de nuestro libro. ¿Cómo comienza esta aventura? Pues empieza con un viaje. Lo primero que hicimos fue viajar a Alcañiz, conocer a un montón de personas que nos dieron muchísima información. Yo siempre llevo conmigo un cuaderno donde apunto toda la información que luego tiene que ir condensada en el libro. Tomé apuntes de todo tipo, de detalles, de lugares, de espacios. Todo eso lo tomé como apuntes para luego recabar información con el escritor, con Pepe, para poder llegar a contar toda la información que queríamos en 56 páginas, que es el cómic. Aquí hay una planificación de todo lo que tuvimos que diseñar, qué elementos iban en cada una de las páginas. Esto es muy importante a la hora de planificar, o incluso dibujamos un plano de la ciudad de Alcañiz, porque los personajes pasean y se mueven por toda la ciudad. Cuando planificamos cómo contar la historia, es tan importante el dibujo y el guión como la forma en la que tenemos que dibujar. Y queríamos que el lector supiese clarísimamente en qué momento del tiempo está, porque la historia es un viaje en el tiempo, al pasado y al presente. El lector va a identificar enseguida que está en el presente, porque todas las viñetas al principio del libro son con un fondo en blanco, en marco, y los personajes se mueven a través de las viñetas de manera tradicional. Cuando viajan al pasado, las viñetas se expanden y es como una gran viñeta, una viñeta gigantesca, donde el resto de las viñetas van creando una narración. De esta manera el lector enseguida entiende que estamos en el pasado o que estamos en el presente. Un ejemplo de cómo trabajamos, tanto Pepe como yo, y para que se pueda entender cómo es la planificación de una página, hay un momento al final del libro donde la persecución es salvaje, donde el ente, el malo del que hablaremos ahora, los expulsa a una especie de bucle temporal. Pepe, el escritor, me dijo, me gustaría que se viera una especie de espiral donde hay un montón de viñetitas y los personajes están metidos dentro del bucle. Claro, eso lo tenía que poner en imágenes. Entonces yo empecé a diseñar primero cómo iba a tener la narración en la doble página, cómo iban a ser las viñetas cada una segmentadas, que se viera claramente esa espiral, las posturas de los personajes, porque los personajes quería que quedaran como ingrávidos, quedaran como en el aire, como que están atrapados, y cómo resolver al final toda la ilustración para que al final quedara metida en una página completa donde se ve perfectamente el bucle y todas las viñetas donde Pepe va hablando de que estamos atrapados en un bucle temporal. Que por cierto, no sé si veréis, pero ahí se ve claramente que el bucle temporal donde lo han metido son momentos históricos
que son terribles para la humanidad. Por ejemplo, ahí se ve la niña que está rociada de napalm en Vietnam, o el Guernica dibujado por Picasso, o los fusilamientos de Goya. Era intentar visualizar lo máximo posible que hay una tragedia ahí y que están metidos dentro de ese bucle maligno que el ente les ha empujado. Todo protagonista que se precie debe tener un antagonista que sea lo contrario, en este caso el mal. En este caso lo que genera es discordia, todo lo contrario de la concordia. ¿Y cómo lo diseñamos? De la misma manera que hicimos con el primero de los libros, donde ya aparecía este protagonista, es un personaje que se mueve entre viñetas, que no está dentro de una viñeta en sí, es como una especie de personaje metaficcionado o metalingüístico, ¿no? Donde se va moviendo por las viñetas, a veces impregna de negro las viñetas, por eso nos interesaba que se viera ese contraste entre blanco y el negro, o en este caso, por ejemplo, que mueve las viñetas, como que las está golpeando, como que les está atacando. Era una manera muy visual de que se viera que es una amenaza muy grave y que a través de la magia y a través del ingenio nuestros protagonistas lo van a derrotar. Hay un momento curioso, que es este momento donde los protagonistas están dando un paseo por Alcañiz y van al barrio de los Almudines. Resulta que la característica de este barrio, aparte de que se conserva prácticamente igual que hace 500 años, es que las casas son súper estrechas. ¿Y cómo reforzábamos esa estrechez? Pues con la viñeta más estrecha de todo el cómic, donde la madre les está diciendo que son casas muy estrechas. Entonces, la propia forma de la viñeta está reforzando la información. El cómic es eso, el cómic nos cuenta todo, desde el más mínimo detalle hasta un detalle que es esencial, como en este caso, lo estrecho. Otro gesto que la forma nos cuenta cosas es en el momento en el que los protagonistas, para recabar información de en qué consiste la concordia, van a la biblioteca, su biblioteca especial, y se meten dentro de un libro escrito por un humanista alcayizano muy importante que es Juan de Sobrarias, ¿no? El libro ya especifican que es un libro editado en 1510, que lo edita un impresor muy importante aragonés, que es Jorge Cozi. Lo que queríamos era reflejar que los protagonistas, una vez que se hacen papel, quedan con el mismo aspecto y la misma forma pues, que los grabados de la época como los de Durero. Por eso el estilo y la técnica de dibujo es diferente, parece un rayado que parece imitando ese efecto xilográfico de las estampaciones de hace 500 años. Esta obra está muy medida y no solamente cuenta en un primer plano la historia, sino que en diferentes planos nos van contando detalles que enriquecen la historia. Cuando llegan por primera vez nuestros tres protagonistas al periodo exacto de donde se desarrolla la concordia para intentar solucionarlo, claro, se encuentran con la torre, que está casi terminada de construir, y se ve al lado lo que es la fachada de la colegiata. Colegiata que actualmente está desaparecida porque hubo un incendio y solo quedan pues, algunas referencias y sobre todo la torre. Esa fachada de ese arco tiene 12 arquivoltas, que debía ser una cosa excepcional en la época. No solo el dibujo y la composición tiene un elemento narrativo, el color también nos cuenta cosas. Para mí es muy importante. Yo siempre he intentado que el color transmita emociones y sensaciones. Cuando el ente les está intoxicando a los compromisarios, a los 9 compromisarios, aparecen rojos, que representa la ira, que representa la discordia, que representa el enfrentamiento. Cuando por fin los protagonistas consiguen sacar de la historia al ente, vemos que nuestros protagonistas, nuestros compromisarios, han recuperado su color, un color natural. Y cada una de las viñetas forman una línea de ajedrez, que además forman también cada uno una barra que recuerda al color de la bandera de Aragón. Amarillo, rojo, porque son 9 como 9 barras. Y a partir de este momento, nuestros protagonistas van a intentar derrotar al ente y lo que se ocasiona es una especie de partida de ajedrez, porque van de la Torre de la Concordia hasta la otra torre, que es la torre del homenaje del castillo, donde ahí se resuelve toda la historia, que además tiene una relación con el rey. Torres y reyes, porque el rey de Aragón, en este caso, las pinturas murales que son maravillosas de la torre del homenaje, representan a Jaime I, al ejército de Jaime I el Conquistador. La corona de Aragón derrota al ente. Otro detalle que también se cuenta a través del dibujo
es, por ejemplo, para explicar la excepcionalidad de la Semana Santa alcañizana. La Semana Santa en Alcañiz es el único de toda la ruta del tambor y el bombo que solo se utilizan tambores, solo replican tambores. Entonces, para generar esa distorsión y ese cambio excepcional que está ocurriendo en nuestra aventura, pues le dimos la vuelta y pusimos un cartel donde ellos se fijan en que el cartel de la Semana Santa alcañizana están todo el mundo con los brazos levantados y para dar un golpe al bombo, que es justo lo contrario. Allí no se utilizan tambores, sino que se utilizan bombos. Por eso la madre ahí ya se percata y se da cuenta de que algo no funciona bien. Al final del libro hay un momento en el que están saliendo ya de la torre del homenaje y es Valeria la que le dice: mira mamá, tambores. ¿Y qué vemos? Vemos el mismo cartel, pero han cambiado. Ya no están las manos arriba a punto de tocar el bombo, sino que están todos repiqueteando con los palillos abajo y con tambores. Te animo a que vuelvas a leer este cómic. Seguro que después de lo que te he contado vas a volver a apreciar un montón de detalles de la historia y de este hito de Aragón.